Ahí arrancó. Yo todavía no me veo en No, YouTube. porque se ve que generó otro link. No sé por qué. Estas cosas. Ahí avisó en el chat del otro. ¿No va a funcionar, Gonzo, el que está ahora? No, se ve que no. No sé por qué. No, es el mismo, Gon. Sí. Pero no aparecemos. ¿Manda al mismo? Sí, sí, te manda exactamente al mismo lugar. A ver. Perdón. Un año de pandemia y todavía no logro entender la tecnología y todo. Lo que decimos todavía no se escucha, ¿no? No. Ah, no, digo, porque el otro, yo todavía no sé armar grupos para trabajar por Zoom. El jueves tenemos que hacer unos talleres y no, es una porquería. ¿Qué va a hacer? Y de hecho me parece súper raro no ver a los demás que te están viendo. O sea, como nosotras estar espanto. acá hablando y que hay gente viéndonos. Vamos a decirlo, es un espanto. Hace un rato se le explicaba a mi hija menor, es un espanto. No sé, ¿leyeron una novela que se llama La posibilidad de una isla de Michel Houellebecq? No. Debe tener, no sé, qué sé yo, cuántos años, pero tiene ya unos años, 6, 7. Y nada, es eso la ficción. Cada uno está en su computadora, totalmente aislado del resto. No, no estamos así, pero es interesante la novela. Lo voy a anotar. Y se van todos a la mierda, en algún momento. ¿Cómo es la autora? Y se vuelven a juntar. La posibilidad de una isla, claro. Perdón, la posibilidad de una isla. A ver si lo tengo acá en la biblioteca. Sí, acá está. A ver, ¿de qué año es? Gonzo, ¿querés que pidamos asistencia técnica? ¿La llamamos a la flaca Flor? Del 2005. Ah, muy prepandemia. Sí, recontra pre. No, es un señor muy descorazonado, Houellebecq. La pasó mal, pero escribe lindo. Incluso 2005, bastante pre las redes sociales. Sí, ya tiene unos años. En el chat de YouTube alguien dice, los profes no saben que se está escuchando lo que dicen. Así que por ahí nos están escuchando, pero no viendo. Ah, bueno, vamos a silenciarnos. Estábamos hablando de... muy prepandemia. Sí, recontra pre. No, es un señor muy descorazonado.
Bueno, ahora sí, arrancamos la transmisión. Hubo unos problemitas técnicos y como hacíamos tiempo, estuvimos hablando entre nosotras, nos pudieron espiar un poco. Pero bueno, nuestra idea es efectivamente hacer un conversatorio que sea relajado, así que nos vieron ahí en toda nuestra transparencia. Bueno, le damos la bienvenida. Yo soy Tefi Siofi, soy médica generalista y de familia, y soy parte de la colectiva de salud feminista. La idea de el encuentro de hoy, un poco que pensábamos desde la colectiva y desde el colectivo de reflexión para los consumos, es empezar a dar un debate, abrir un poco un par de preguntas, así que pensamos un conversatorio en 3 encuentros que ahora les vamos a contar un poquito de qué se trata cada uno. Para quienes no saben, la colectiva de salud feminista es una colectiva que reúne trabajadores de la salud, pero también estudiantes, también politólogos, antropólogos, enfermeros, bueno, diversas personas interesadas alrededor de organizarse por una salud con perspectiva feminista. El año pasado hicimos en articulación con la Universidad Nacional de Lanús un ciclo de conversatorios con temáticas específicas de salud feminista que estuvieron muy buenos y que la idea de este año es poder continuar en esa clave y también hacer otras iniciativas más ancladas a algunas experiencias territoriales específicas. Y también lo organizamos en conjunto con el colectivo de reflexión para los consumos, que también son trabajadores y trabajadoras de la salud, pero también otras disciplinas y también usuarios que vienen reflexionando sobre las políticas públicas para el abordaje del consumo problemático de sustancias y el consumo de sustancias en términos generales. A ambos nos pueden buscar en las redes sociales, así como Colectivo de Salud Feminista y como Colectivo de Reflexión para los Consumos, y por supuesto sumarse, acercarse, participar de las actividades. Le doy la palabra a Belu para que cuente un poquito de qué la va este ciclo. Igual una pequeña interrupción. Me están diciendo por la cucaracha que hay un link en la que no nos vemos ni se escucha nada. Antes de continuar por ahí, ver si podemos ordenar un poquito eso. Así ya seguimos. Bueno, ahí me decían que se estaba como ya se estaban sumando, así que bueno, tomo la palabra que me pasó Tefi. Mi nombre es Belén, yo también soy médica generalista y formo parte de la colectiva de salud feminista, o la colectiva feminista de salud en realidad. Y como decía Tefi, bueno, un poco el motivo por el que hoy nos juntamos es, aunque sea virtualmente, es conversar, valga la redundancia, pero también la invitación sobre la construcción de un sistema único e integrado de salud y, en particular, qué aportes podemos hacer desde los feminismos a esa construcción. No es un debate nuevo, por supuesto, el que traemos, digamos que las limitaciones de los distintos sistemas sanitarios que hay, tanto a nivel nacional como a nivel regional, fueron trayendo este debate por las limitaciones propias que se iban dando y que iban mostrando. La región fue
sufriendo los embistes de los gobiernos reaccionarios, los gobiernos neoliberales, que fueron generando una estructura de sistema sanitario que se vio vaciada, que se vio privatizada, desfinanciada y sobre todo fragmentada. A su vez es una estructura que está muy vinculada al modelo médico hegemónico y que cuenta con barreras de accesibilidad bastante grandes, y todo esto hace que la estructura sanitaria en general sea bastante frágil y bastante vulnerable. Con esta estructura, digamos, llegamos al 2020 en un escenario inédito e inesperado, con una pandemia que cambió un montón las reglas del juego, por lo menos como las conocíamos, y que además pone en el centro de escena las deficiencias, las limitaciones y también, por supuesto, las fortalezas de nuestro sistema de salud. Muy poquito antes de que empezara la pandemia asumió el Frente de Todes, y la verdad es que tanto a nivel nacional como a nivel de provincia de Buenos Aires viene estando a la altura de las circunstancias y viene a través de políticas públicas dando respuesta y paliando no solo los efectos de la pandemia, sino también Bueno, súper estresado todo el día con este tema, porque en YouTube no me permitía hacer nada de la transmisión del vivo desde el canal de la colectiva de salud, entonces tuvimos que nos presten otro canal. No lo puedo silenciar. Entonces se resolvió. Gonzo, te escuchamos cuando hablas. Ahí va. Bueno, lógicamente estamos estresadas, pero también muy entusiasmadas, porque bueno, es un debate que nos convoca y de una tarea urgente y desafiante. Bueno, decía que no solo el Frente de Todos tuvo que dar respuesta y paliar las consecuencias de la pandemia, sino también de todos los estragos que hizo la gestión macrista previa. De hecho, bueno, supongo que a todos nos pasa de pensar cada tanto, bueno, ¿cómo sería esta pandemia conducida por el macrismo? Y bueno, es un escenario distópico que es muy difícil de digerir, hasta es escalofriante, pero bueno, por suerte hoy contamos con compañeros en los distintos niveles de gestión, en los espacios de poder, y eso nos acerca también a un sistema sanitario mejor, más eficaz, más eficiente y también más cercano a la justicia social. Pero bueno, también nos ponen el desafío de profundizar las discusiones acerca del sistema de salud que nuestro pueblo necesita. No es casual que Cristina a fin de año haya salido a poner en agenda este debate y a plantearnos la necesidad de avanzar en un sistema integrado de salud que pueda cohesionar y que pueda articular los distintos subsectores con un Estado fuerte que pueda dar respuesta a esta fragmentación, que pueda aunar esos esfuerzos y además pueda superar las limitaciones con el sistema con el que contamos. Así que bueno, en eso estamos, la invitación es esa, pensando también en cómo incorporar las miradas y las experiencias de los feminismos para llenar de contenido ese debate con las voces de las protagonistas, ¿no? Sabiendo que hoy los feminismos son algo así como el viento que todo lo empuja y que en su praxis se repiensa y se transforman los distintos ámbitos de nuestra sociedad, tanto a nivel colectivo y también en las individualidades. Un ejemplo clave de este diálogo es la conquista del aborto legal, que no solo es una victoria, sino que también tiene que servirnos como punto de partida para pensar integralmente una transformación feminista de nuestra salud. Digo, no vamos a poder tener una salud al servicio del pueblo si no es feminista. Así que bueno, la pregunta que va a guiar estos encuentros es cómo podemos hacer dialogar estas dos perspectivas. Y ya metiéndonos en este primer encuentro que nos convoca, no solo pensamos que tiene que ser feminista el sistema de salud, sino que también estamos convencidos de que la construcción tiene que ser dada bidireccionalmente, ¿sí? Desde los territorios hacia arriba y también viceversa, y pensando los territorios
en sentido amplio, en todos los espacios donde desarrollamos nuestras prácticas y donde estamos insertos e insertas, y bueno, por eso las invitadas nos van a ayudar a poner en diálogo estas perspectivas y también a pensar en cómo fortalecer una dimensión territorial y comunitaria de los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado. Así que bueno, ahora le paso la palabra a Tefi. Antes digo unas cuestiones operativas. La idea es que Tefi pueda hacerle algunas preguntas a las invitadas, charlar con ellas de forma, como decíamos, más relajadas, porque venimos bastante estresadas, y después va a haber un pequeño espacio, si nos da el tiempo, para recoger algunas preguntas de las que ustedes puedan hacer en el chat del canal de YouTube. Así que ahora sí, le paso a Tefi la palabra. Buenísimo, Belu, gracias. La idea de los 3 encuentros es un primer encuentro sobre un enfoque más territorial y comunitario y qué aportes se pueden hacer en ese sentido a un sistema nacional integrado de salud. Un segundo encuentro que la idea es meternos en el debate picante de las obras sociales y el rol de los sindicatos. Y uno último que tiene que ver más con la gestión y la política más en términos generales. La idea igual, por supuesto, para nosotras es que todo eso vaya dialogando, ¿no? Que por supuesto que acá tenemos invitadas que también son parte de la gestión actual y entonces la idea es que puedan dialogar esos distintos ámbitos. Y para no dar más vueltas, voy a introducir a las invitadas. Estamos acá presentes, la tenemos a Luciana Mignoli, a Julieta Calmens y a Roxana Mendolaro. La idea es arrancar con Lu. Ella es licenciada en periodismo, docente e investigadora, trabaja hace más de 20 años en el campo de la comunicación pública en salud, coordina políticas de comunicación en la Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud de la Nación, integra la red de investigadores e investigadoras en genocidio y política indígena argentina, el Centro Cultural de la Cooperación y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y da talleres de escritura que son muy hermosos, de los cuales yo participé. Y fueron un bálsamo en los inicios de la cuarentena. Pero bueno, un poco para meterle el diente al debate, vos, Lu, hablás muchas veces de que la salud es un proceso dinámico, que es un proceso complejo, que es un proceso colectivo, y también situás la capacidad de interpretación que los feminismos vienen teniendo respecto de las políticas públicas en salud. Y en ese marco, y particularmente nos interesa de tu intervención por tu recorrido, saber cuáles pensás, creés, o inicialmente podés imaginar cuáles son los aportes que desde los feminismos se puede hacer a las políticas sanitarias, tal vez también retomando aportes que ya existen, ¿no? Pero también hacia más adelante, y tal vez vos también en algunos artículos que estuvimos leyendo, porque estudiamos para preparar este encuentro, hablas de cuáles son los límites que se encuentran en el modelo médico hegemónico y por qué los definís patriarcales, pero también, y particularmente con vos, nos gustaría saber por qué también los definís coloniales. Un poco si querés arrancar por ahí, después te hacemos más preguntas. Bueno, tengo 1 hora y media para hablar de todo eso. Muchas gracias por el convite a Tefi, a Gisebel y todos los compas de la colectiva y a las compañeras con quienes comparto este espacio. Para mí es una alegría que estemos en este momento histórico donde podamos darnos estos debates y ojalá que algunas de estas reflexiones nos ayuden a seguir transformándolo todo, porque propusimos y para ahí vamos. En relación a lo que me preguntaste, Tefi, me parece que lo que venimos disputando hace mucho tiempo, desde muchos lugares distintos, es qué entendemos por salud. Mi recorrido en salud arranca en el Hospital Esteves. Yo tenía 8 años, aparte tiraste 20 años en comunicación pública, ya se me salió la sota todo, pero bueno, yo a los 17, 18 años en el Hospital Esteves,
Y ahí fui acompañada por un grupo de gente muy, muy maravillosa del programa de externación, de rehabilitación y externación asistida. Me acuerdo que en las gacetillas poníamos al final, ¿no? Porque la salud no solo es ausencia de enfermedad, sino también es jugar, disfrutar, tener vínculos. Bueno, íbamos armando y ensayando nuevas conceptualizaciones. Y me parece que los feminismos hace muchísimo tiempo, y esto me interesa recalcarlo cada vez que me toca charlar en algo relacionado a este tema, siempre advierto, no empezó en el 2015 con el Ni Una Menos, no empezó en el 2018 con la lucha por el aborto legal más masivamente, sino que es una historia que nos viene dada hace siglos y siglos y siglos, porque cada vez que hubo opresión patriarcal, hubo ahí resistencia feminista, la podemos encontrar en la huelga de inquilinos en 1907 y las mujeres echando a los propietarios de los alquileres de los conventillos con escobas y agua hirviendo, lo podemos encontrar en un montón de lugares. Lo que sí nos encontramos, me parece ahora, en un momento histórico muy claro, es que estos feminismos están permeando, digamos, los lugares de decisión en el Estado, y con una fuerza colectiva organizada de muchísimos años de organización, con encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, trans, travestis, que tienen una trayectoria muy larga en nuestro país, y esto también permea, digamos, lo que entendemos por salud, ¿no? Creo que en este lugar, y quienes están ahí mirando en YouTube, podemos coincidir digamos que todo este sistema se montó en una idea patriarcal, en una idea cientificista, en un modelo médico hegemónico, donde el saber científico y biomédico tienen más valor que otros saberes y que no pueden dialogar, ¿sí? Absolutamente fragmentario. Y me parece que digamos que los movimientos feministas y transfeministas lo que están haciendo también es disputando esos espacios de distintos lugares. La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito es una punta de lanza, ¿sí? Porque quienes integramos esa campaña sabemos claramente que no luchamos solamente por una ley, que es una punta de lanza para hablar de otros modelos, ¿sí? De otras formas. Siempre me acuerdo cuando en mi trayectoria por el STEDES, en una de las primeras capacitaciones que yo fui, que alguien, después se lo robé, ya no sé, no me acuerdo quién fue, pero fue uno de los grandes maestros, Robert Testa, que hablábamos qué significaba la palabra paciente, ¿no? Que espera, que tolera las adversidades, ¿no? Cómo se narra el sistema de salud desde un lugar, digamos, mercantilista y pasivo. Y en el sistema educativo tenemos alumnos y alumnas que no tienen luz, entonces vienen otras personas como a iluminar. Y me parece que lo que los feminismos están haciendo en todos los sentidos es horizontalizando algunas dinámicas, ¿sí? Ya no es que tenemos que bajar la información o que de los territorios sube una política, se entraman, están en el mismo nivel, empiezan a dialogar, se empiezan a tensionar. Por supuesto que esto no sucede sin conflictos. Esto sucede con conflictos, esto sucede con dilemas, esto sucede con vientos huracanados. Bell decía, ¿no? Ese viento que todo le empuja, ¿no? Que son los feminismos. Y me parece que el deber de quienes tenemos el privilegio y las posibilidades de pensar estas políticas y estos temas, y tenemos el tiempo y la posibilidad de sentarnos con otros a reflexionar, siempre tenemos que preguntarnos quiénes no están pudiendo soplar, ni siquiera soplar, quiénes están atrás, quiénes nos tenemos que juntar para soplar un poco más. Y ahí, en ese sentido, me parece que lo que vos traías, Tefi, que es la mirada anticolonial, antirracista de la salud, todavía viene un poco atrás, ¿no? Quienes nos juntamos a charlar hoy, digamos, no tenemos rasgos, por lo menos, indígenas, o no somos racializadas, ¿sí? Y nuestras hermanas indígenas, afro, negras, marrones, migrantes, tienen aún menos posibilidades de intervenir en la política pública. Entonces me parece que cuando estemos construyendo cada quien desde su espacio, desde el centro de salud, desde la política pública provincial, nacional, desde el hospital, o donde sea, no tenemos que parar de vista eso, es quienes no están hoy, ¿sí? Porque quienes estamos hoy, digamos, dentro de todo, tuvimos alguna posibilidad de estar ahí. Y en ese sentido me parece que el aporte de los feminismos en plural, los feminismos, los transfeminismos, antirracistas, anticoloniales,
lo que están generando también es una disputa en relación a quién genera esa política pública. ¿Es solamente funcionario, funcionaria, funcionaria quien desarrolla una política pública? ¿Sí? ¿Solamente en esas instancias se generan políticas públicas o también desde los territorios, ¿sí? Desde las organizaciones, desde los colectivos que nos venimos entramando y sosteniendo, ¿no? Después de 4 años de macrismo, después de 1 año de pandemia, ¿no? Y cómo nos venimos acompañando en un montón de sentidos, cómo venimos acompañando nuestras saludes. Hay que inventar una palabra porque salud me queda como singular y siempre digo que hay que, así como decimos feminismo, tenemos que hablar de las saludes. Hay desde los territorios muchísimo, ¿sí? para aportar, pero para eso necesitamos tener ese poder de interpelación que también aprendimos de los feminismos. Los feminismos nos enseñaron a interpelar los lugares de privilegio en un montón de situaciones. Yo puedo mirar ahora y ver que no hay una persona racializada, ver que no hay una persona trans o travesti, ¿sí? Y pensar si puede estar en otro momento, sugerirlo, o cuando me ofrecen un trabajo, compartirlo con alguien. Pero me parece que en el sentido de la política pública todavía lo que tiene que ver con lo anticolonial y lo antirracista en relación a la salud, estamos como un poco más lejos. Entonces, si querés que deje acá, pues si no yo hablo 1 hora y media, ¿no? Me decís. No, sí, totalmente. Creo que cada vez que comparto un espacio con vos traes esta pregunta, esta incomodidad, que me parece que está buenísimo y me parece que está muy bueno poder pensar ¿cuál es el aporte del feminismo? Y tal vez el aporte del feminismo al modelo médico hegemónico es incomodar, es mover un poco esas estructuras. Yo siempre traigo el ejemplo de los acompañamientos de aborto, cómo cambian rotundamente dónde está el poder y la decisión, y que esos acompañamientos nos transformaron mucho en poder pensar nuevas estrategias para acompañar a esas personas y corrernos de esos modelos de atención que ya teníamos construidos, ¿no? Y que claramente, como decía Lu, bueno, el aborto, conquistamos la ley, etcétera, pero lo que hace es abrir puertas para pensar una salud distinta, ¿no? Y hacia el final decías que bueno, que va de un lado para el otro, que hay pero que en realidad lo que está sucediendo ahora es que se entraman más que van de un lado para el otro, y ahí me parece que hay, y específicamente para este encuentro del día de hoy, poder pensar, bueno, es un sistema, porque venimos hablando del Sistema Nacional Integrado de Salud hace mucho tiempo, algunos le dicen único, yo creo que Cristina a propósito dijo integrado y no dijo único, porque me parece que lo que tenemos que hacer es un poco conjugar y articular esos sectores sin desaparecerlos, o tal vez esas son las condiciones de posibilidad. Pero me pregunto, y creo que no hay mucha respuesta cerrada a esto, ¿de qué forma pensamos que se pueden integrar las experiencias de salud comunitaria de las organizaciones sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, a ese Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Porque me parece que muchas veces pensamos en un Sistema Nacional Integrado de Salud que tiene el sistema público, las obras sociales, el privado, pero que lo mezclamos, lo articulamos, lo mejoramos. ¿Y dónde están las experiencias comunitarias y territoriales? ¿Dónde juegan ahí? ¿En qué parte de esas tres? Entonces, bueno, para tirar, no sé si metodologías o cómo nos imaginamos que podríamos integrarlo. Yo te voy a dar mi opinión, digamos, me voy a permitir una ironía, ¿sí? Y voy a decir, siempre digo esta frase, más cómodo es el patriarcado, entre comillas, cómodo, ¿no? Más cómodo es el modelo hegemónico, es lo que ya está dado, es la fragmentación, ya está todo organizado así, digamos, está la ciencia organizada así, están los mercados organizados así, está el conocimiento organizado de esa forma, entonces es más cómodo, digamos, con todos los dolores y las injusticias que eso nos genera, ¿no? Me permitía esa ironía. Entonces me parece que la trampa de la palabra integrado tiene que ver con cómo podemos abrazar todas y cada una de las diferencias y diversidades. Que integrar no tiene que ver con homogeneizar, y esto
me parece que es una advertencia que tenemos que tener muchísimo cuidado, sino que tiene que ver con cómo podemos incorporar, abrazar a todas esas diversidades sexogénicas, culturales, sociales, territoriales, en un sistema de salud que nos contenga, que tenga que ver con mi vida diaria, que tenga que ver con mis seres, que tenga que ver con mis ancestros y mis ancestras, que tenga que ver, donde pueda articular, donde el conocimiento científico y médico hegemónico sea un saber más que se articula con eso, en ese otro con ciertos saberes, ¿sí? Y que puedan dialogar, porque también lo que suele pasar a veces es la dualidad, son opuestos, ¿no? Y bueno, y cómo hacemos dialógicamente para poder circular en los órdenes. Por supuesto que no hay una metodología, o al menos yo no la sé, Tefi, sí me parece que el paradigma de la complejidad, digamos, entender los procesos sociales como procesos históricos, ¿sí? y permitirnos errar, permitirnos generar pequeños cambios, permitirnos celebrar algunos pequeños logros, ¿sí? Porque no vamos a tirar abajo el patriarcado, el colonialismo de un día para el otro, ¿sí? Son procesos larguísimos, pero también permitirnos celebrar, porque si no pareciera que todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud, ¿no? Es un lugar, vos te dedicás a salud, viste, como si fuera una cosa difícil, horrible. No, a mí me apasiona, estoy acá hace un montón de años disfrutando de lo que hago, aprendiendo con un montón de compañeros, y me parece que desde ahí, desde donde tenemos que conectar con el desafío enorme, un sistema nacional integrado de salud, donde podamos articular más políticas, más actores, actrices de distintos lugares, más territorios, ¿sí? Y que vayamos generando, digamos, un espacio donde podamos convivir con los saberes. Una cosa que me pasa, un paréntesis, una cosa que también me pasa muy a menudo es que por mi trabajo y por mis luchas, yo siempre menciono o hablo algo de salud intercultural porque vengo elaborando y aprendiendo de los indígenas hace muchos años. Lo que me pasa muy seguido, sobre todo con profesionales de la salud, es que no, yo no trabajo con indígenas, yo estoy acá en el barrio, estoy acá en el conurbano, digo, y es no poder ver a esos actores. El 25% de la población indígena vive en AMBA, ¿sí? Donde ahora tenemos 20.000 casos, 20.870 casos de COVID hoy, digo, y tenemos que poder, digamos, generar algunas articulaciones que tengan que ver con estos pueblos, con estos saberes, con las formas de cuidarse, con la forma de prevenir, con la forma de circular la información, ¿sí? Porque si seguimos pensando de la misma manera, digamos, lo que vamos a generar es un nuevo status quo, digamos, feminista, ¿no? Un cubo firme, feminista, como dijo una compañera hoy en una reunión, y es lo que no queremos, y es lo más complejo de la propuesta, es que no queremos otro orden, un orden establecido y rígido. Lo que queremos es movimiento, lo que queremos es dinamismo, lo que queremos es conflicto, lo que queremos es tensiones, y queremos poder desarrollarlas, digamos, lo más amigablemente posible, porque queremos otros mundos y queremos vivir mejor. Eso es lo que pretendemos. Buen vivir, dirían algunas hermanas indígenas. Me parece que en ese sentido es importante escuchar eso que había antes a quienes todavía no están ni siquiera pudiendo soplar con nosotras y con nosotros. Sí, totalmente. Hablabas y me acordaba, por ahí Seba Crespo, que debe estar en YouTube, se acuerda quién es el autor, pero yo no me acuerdo, que decía, bueno, toda esta cuestión de cómo abordamos los problemas complejos en salud, y se preguntaba, ¿no será que el sistema es demasiado simple para esos problemas? Y que los problemas, que necesitamos un sistema de salud que sea más complejo, que abrace a la complejidad, a la diversidad, que se piense de una manera más dinámica y no tan estática, ¿no? Me parece que es súper interesante lo que trajiste, Lu.
Bueno, tengo un montón de preguntas, pero no las voy a hacer ahora y voy a invitar a que las personas vayan dejando preguntas para Lu y para las compañeras en YouTube, y voy a darle la palabra a Roxana, así podemos hacer que esto sea un diálogo, lo más parecido posible a un diálogo, aunque sea. Así que bueno, la presento. Roxana es psicóloga de la UBA, es especialista en políticas públicas y justicia de género, es diplomada en discriminación, legislación, promoción de derechos y políticas antidiscriminatorias. Coordinó el área de salud del INADI entre el 2010 y el 2012, y también coordinó el equipo de salud mental del CELS entre el 2006 y el 2010. Es docente de grado y posgrado e investigadora. Es miembro de la Asociación por los Derechos de la Salud Mental, ADESAM, y actualmente integra la Coordinación para el Abordaje de las Violencias por Motivos de Género en Contextos de Encierro del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Bueno, tiramos todo el currículum. Es lindo no es por mostrar chapas, digamos, sino que nos parece que a veces los recorridos reflejan un poco de esas construcciones que queremos recuperar, y que lo que somos no es lo estático de lo que trabajamos hoy, sino todo ese recorrido que hicimos, por eso lo traemos. Y en ese sentido, Roxana, veíamos, tu trabajo viene orientado un poco a despatologizar los diagnósticos en salud mental. Sobre todo hay una cuestión muy interesante que propones de poder inscribir la dimensión psicosocial en los abordajes de salud mental. Vos hablás de cómo esos diagnósticos patologizantes conducen a un estado de cronicidad, y que si no incorporamos esa perspectiva, esa dimensión psicosocial, hay un abordaje que nos queda trunco y que sobre todo hace que pensemos a las personas de una forma muy estática y con poca perspectiva, ¿no? En ese sentido, queríamos preguntarte cómo concebís vos el campo de la salud mental y qué consecuencias supone en el modelo médico hegemónico en materia de salud mental. Sí, yo le decía a Tefi que me habían mandado las preguntas también para armar esto, y yo trabajé con dos preguntas al mismo tiempo, así que voy a recupero, ¿no? Esto, qué consecuencias suponen hoy los modelos médicos hegemónicos en el campo de la salud mental, y qué tareas pendientes podemos identificar en lo que hace a la implementación de la ley de salud mental, ¿sí? Siempre tendiendo hacia un sistema integrado de salud. Así que bueno, lo que más o menos armé va a estar dialogando con las dos preguntas al mismo tiempo. Me parece que la pregunta por la cronicidad en salud mental hoy se articula con la pregunta por los cuidados, ¿no? Esto es un poco lo que quiero, bueno, digamos, es lo que venimos trabajando desde diferentes ámbitos, y que tanto desde el gobierno provincial, digamos, Julieta, como, bueno, en particular en el Hospital Esteves, María Rosa Ribarroure y su equipo están, bueno, llevando a la práctica de manera concreta, ¿no? Pero bueno, algunas de las ideas. Digamos, las preguntas que me parece que hoy están organizando, ordenando lo que estamos pensando para el trabajo, tienen que ver con el cuidado, ¿no? Con la creación de un sistema integral de cuidados, ¿no? Y entonces, digamos, como resultado de una investigación que habíamos llevado adelante en Bariloche sobre consumos problemáticos y sobre prácticas de cuidado, ¿no? La pregunta siempre era, ¿ellas se cuidan? ¿No? Digo, y ahí vamos a la matriz más individual, ¿no? Y entonces también, ¿no? Nosotras, ¿nos cuidamos? Hace 10 años nos preguntábamos por qué producíamos cronicidad en salud mental, esto que Tefi recuperaba. Hoy la gran pregunta es cómo generamos condiciones para el cuidado y el autocuidado. Cómo generamos condiciones para la construcción de un sistema integral de cuidados, ¿no? Para poder responder a esa pregunta sobre si ellas se cuidan, nosotras nos cuidamos en clave social. Porque si partimos del enfoque de derechos humanos y géneros, una de las grandes apuestas en este momento, a 10 años de sancionada la ley de salud mental, por eso digo que iba a trabajar con las dos preguntas al mismo tiempo,
es la promoción de un abordaje que sea intersectorial, ¿sí? Como respuesta a una mirada interseccional, ¿no? Que recupere las diferentes identidades, digo, como hace un ratito subrayaba Luciana, que contemple las múltiples trayectorias, identidades en el acceso a derechos y al cuidado como un derecho, y no como un beneficio, ¿sí? ¿Cuál es el escenario hoy? Hoy una de las prioridades entonces es trabajar por una redistribución más justa de las tareas de cuidado, ¿no? La organización actual del sistema de cuidados funciona como el corazón invisible de las desigualdades entre los géneros. Y es un elemento clave cuando nos ponemos a pensar en un desarrollo sostenible. Este aspecto, digamos, ustedes lo saben, fue social y económicamente invisibilizado y quedó librado a decisiones en el marco de la esfera privada, ¿sí? De las familias, y puntualmente de las familias nucleares, ¿no? Las familias ampliadas respondían a otra lógica. Tenemos entonces que dar visibilidad a la importancia de las tareas de cuidado en el sistema socioeconómico y ubicarlas en el centro de la escena pública. Ello, bueno, a través del diseño de políticas integrales que tienen que involucrar a todos los actores, a todas las actrices que tenemos injerencia en la organización social de los cuidados en nuestro país. Y esto incluye al Estado, los mercados, la comunidad, las organizaciones sociales y las familias. Porque sin una organización social de los cuidados, sin sistemas de apoyos para garantizar los cuidados, no estamos reconociendo en la práctica el derecho humano al cuidado. Y entonces vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? Y entonces así, la pregunta por si ellas se cuidan, ¿sí? Debería retraducirse, ¿no? Nosotras nos cuidamos, debería retraducirse en ¿ellas pueden cuidarse? ¿Generamos como sociedad condiciones para incluir el derecho humano al cuidado y al autocuidado de las mujeres y colectivo LGTBI+? Y de las mujeres, digo, ahí metiéndonos un poquito en la intersección, y de las mujeres y personas LGTBI+, usuarias de servicios de salud mental, con consumos problemáticos de sustancias. Y entonces, cuando retomamos el artículo 1 de la Ley Nacional de Salud Mental, digamos, lo que establece, que digamos, la presente ley dice, tiene como objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, ahí podemos asegurar que este acceso al derecho a la protección de la salud mental es igualitario para varones, mujeres, personas trans. Bueno, la respuesta es aún no, o aún no de manera suficiente. Entonces, si nos enfocamos en la generación de sistemas integrales de cuidados, generación que por supuesto no solo atañe al sistema de salud, dejamos que la pregunta por si ellas se cuidan, ¿sí? Si no nos enfocamos en estos sistemas integrales, la pregunta por si ellas se cuidan se responde por sí sola desde una matriz individual, familiarista y psicologicista, ¿no? Y ahí vinculamos con cronicidad. Entonces, así como no podíamos responder a la pregunta sobre la cronicidad en salud mental sin atender a por lo menos, ¿sí?, los últimos 3 siglos de segregación, invisibilización y negación de la condición de sujetas y sujetos de derecho de este grupo, ¿no? Y en donde también la pregunta reconducía al sistema social y podía reformularse como ¿cómo se produce la cronicidad en salud mental? O en esta dimensión ético-política, ¿por qué como sociedad producimos cronicidad en salud mental? ¿No? Entonces, tampoco podemos responder a la pregunta sobre si ellas se cuidan, sobre si nosotras nos cuidamos, sin antes interpelar sobre la existencia de sistemas integrales de cuidados. Y acá lo que les quiero leer es un pequeño texto que había escrito en el año 2018, cuando estábamos, bueno, vinculando la creación en Bariloche de guardias de primeras horas para acompañar a las mujeres, fundamentalmente mujeres víctimas de violencia de género, y donde estábamos trabajando en articulación entre la Comisaría de la Familia, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro y el municipio de Bariloche. Bueno, alrededor de ese trabajo y del vínculo entre salud mental,
géneros, violencia por motivos de género. Bueno, surgió este texto breve, se los leo, es algo así como un cuento. Se llama Pañuelo Blanco, Pañuelo Verde, Pañuelo Azul, de vidas arrasadas a vidas vivibles. La abuela y la nieta. Les voy a contar la historia de dos mujeres, la abuela y la nieta. La abuela no es la abuela de esa nieta y la nieta no es la nieta de esa abuela, pero generacionalmente son la abuela y la nieta. 1958. La abuela tuvo 9 hijos, las dos menores eran mujeres, ambas fueron víctimas de abuso sexual infantil agravado por el vínculo, incesto, tanto por parte de su padre, el esposo de la abuela, como por parte de su abuelo paterno. La abuela, la madre en ese entonces, denunció la situación. El resultado fue que esa abuela, esa madre, fue ingresada a un hospital psiquiátrico, y corría el año 1958, y permaneció ahí 30 años, 31, falleció en 1999. Año 2018. Ahora la nieta, no de esa abuela, pero sigue siendo la nieta. Ya adulta, logra reconstruir la historia de abusos de los que fue víctima por parte de su abuelo. Con mucho dolor, apelando a la memoria del cuerpo y a sus gestos que le hablaban permanentemente, logra hacer la denuncia. Tuvo lugar el juicio durante 2018. Condenaron al abuelo a 8 años y medio de prisión efectiva. El abuelo reconoció públicamente, delante de su nieta, los abusos cometidos. El acto de justicia comenzó a reparar no solo una trama subjetiva y una trama familiar, sino una trama social, interpelando también modelos de masculinidad instalados socialmente, modelos de masculinidad impunes, modelos de masculinidad posibles también a partir de estas otras respuestas institucionales. La red, ¿no? Otro subtítulo. A la madre, la hija de esa abuela y la madre de esa nieta, le tocó transitar la dictadura. Y les 30.000 compañeras, compañeros, compañeres, desaparecidas, desaparecidos. Era muy difícil tener de dónde agarrarse. Las redes habían sido estalladas desde cada uno de sus nodos y lateralidades. Hizo lo mejor que pudo, con toda su historia a cuestas. 3 generaciones. Fue necesaria la lucha de 3 generaciones, abuelas, madres, hijas, abuelos, padres, hijos, para lograr la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. Fue necesaria la lucha de 3 generaciones para lograr que esta nieta fuera escuchada por las instituciones de la democracia, que debían escucharla y reconocer su existencia, la existencia de los abusos. Las alternativas. El PREA, el Programa de Rehabilitación y Externación Asistida del Hospital Esteves. En 1999, cuando aún más de 1.000 mujeres permanecían internadas en el Hospital Psiquiátrico Esteves, surge el PREA. Este programa se propuso un trabajo de inclusión de las personas usuarias de los servicios de salud mental, de las mujeres que estaban internadas en el Hospital Esteves, en un proceso de externación para comenzar a vivir en casas en la comunidad, participar en emprendimientos productivos, retomar sus proyectos de vida. Trabajo en pos de la desestigmatización y la inclusión social, laboral, en redes comunitarias más amplias que el propio sistema de salud mental. Hoy el PREA cuenta con más de 20 casas que alojan, también a una cantidad de mujeres. Este dato no está actualizado, dice 74 porque el texto es de 2018. Y la población internada del Hospital Esteves se redujo a menos de la mitad en este momento. Otra alternativa, dispositivos de asistencia a mujeres en situación de violencia por motivos de género. Los dispositivos que hoy brindan asistencia a las mujeres en situación de violencia por motivos de género constan de una red que incluye, entre otras, voy a nombrar algunas. Líneas de atención telefónica, ¿sí? Que brindan información, orientación, asesoramiento y contención para las personas en situación de violencia las 24 horas, los 365 días del año. Casas refugio de permanencia voluntaria, que brindan resguardo temporal,
a las personas, a las mujeres solas, acompañadas de sus hijas, hijos, que se encuentran atravesando situaciones de violencia, dispositivos de guardia de primeras horas, como el que les mencioné, que acompañan a las personas víctimas de violencia durante la realización de las denuncias en las comisarías, o acompañando a las guardias de los hospitales, o evaluando la necesidad del ingreso a las casas de refugio, subsidios de ayuda económica para mujeres que atravesaron situaciones de violencia, para el pago de alquileres, pasajes, alimentos, mejoramientos de vivienda, apoyos económicos en los procesos de inclusión laboral. Así, entonces, podemos afirmar que el movimiento de mujeres ha logrado instalar en la agenda pública de los gobiernos la necesidad de garantizar la asistencia y el acompañamiento integral sin necesidad de la institucionalización y la segregación, y respetando en todo momento la voluntad de la persona. Huellas que, desde el movimiento de derechos humanos y salud mental estamos siguiendo. Y para cerrar, ¿no? Pañuelo blanco, dijimos pañuelo verde, pañuelo azul. Pañuelo azul, para que lo sepan, es el pañuelo que en algunas jurisdicciones identifica a las personas que denuncian haber sido víctimas de abuso sexual infantil. Pañuelo blanco, entonces, pañuelo verde, pañuelo azul. Nos toca seguir fortaleciendo las alianzas. Elsa Schwartzman definió la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito como la acumulación política de muchas luchas. La del movimiento de mujeres, las del 2001, las del feminismo, la de los encuentros nacionales de mujeres, en fin, la movilización por los derechos que nos caracteriza, aunque también nos muestre nuestras contradicciones, dice. Y podemos seguir sumando, ¿no? El movimiento de personas con discapacidad, el movimiento de salud mental y derechos humanos, y de punta a punta, transversalmente, el movimiento de derechos humanos. Todos y cada uno procurando cuestionar la llamada matriz del cuerpo nacional sano, ¿no? Acá parafraseando a Beatriz Paul Preciado. Procurando dar existencia a cada una, a cada uno, a cada une, el pañuelo azul y el pañuelo verde que se llevan a la vista, ambos sostenidos en el pañuelo blanco, en la lucha de las locas de la plaza y en cada una de las verdades que gracias a él y ellas se volvieron visibles. Bueno, esto es más o menos lo que les quería contar alrededor de las dos preguntas, ¿no? Desordené un poco, Tefi, pero esto es lo que les quería compartir. No, hermoso, Roxana, me parece, primero que me parece muy bueno poder traer estas herramientas, un poco de narración a este tipo de encuentros, porque me parece que también cuando hablamos de salud y poder pensar nuevas perspectivas en salud, también pensamos en traer estos elementos a escena, y además lo leíste de una forma hermosa. Yo ya había leído el texto, pero lo leído por vos claramente fue superador, y me parece que es muy lindo poder retomar esta cuestión de poder pensar la salud en lógica de proceso, y cuando hablamos de las organizaciones sociales, de las luchas que venimos llevando, con triunfos, con retrocesos, etcétera, es muy necesario poder hablar en lógica de proceso. Y entonces me parece que el texto un poco traía eso, y tal vez muchos de los desafíos que tenemos, específicamente con la Ley de Salud Mental, pero también con el Sistema Nacional Integrado de Salud, tienen que ver con poder entender eso en clave de proceso histórico. Y me parece también muy interesante, veníamos pensando que justo a todas las personas que invitamos para este panel conversatorio, inicialmente pensándolo por el anclaje territorial y comunitario, todas tenían una experiencia muy rica en el activismo o la experiencia desde la gestión también con respecto a los derechos humanos. Y nos pareció que cuando nos dimos cuenta que eso pasaba, nos pareció hermoso también, porque está bueno esto que traías hacia el final de, bueno, todas estas cosas pensarlas ancladas en los derechos humanos y cómo podemos ir confluyendo estas distintas experiencias y estas distintas luchas también en la gestión alrededor de lo que el ordenador sea, ¿no?, los derechos humanos por delante. Me parece
que estuvo buenísimo. No sé si querés agregar algo más con respecto a los pendientes de la salud mental, o le damos la palabra a Julieta, que igual... No, le damos la palabra a Julieta, que viene trabajando de una manera alucinante. Dale, buenísimo. Yo igual sospecho, tengo el presentimiento de que Lu seguramente va a querer decir algo con lo que leíste recién. Pero después... Pero tenemos que hacer el taller con ella. Después de que te escuché, digo, así escribo. Digo, me dieron ganas. Bueno, entonces le voy a pasar así movilizada, voy a pasar a darle la palabra a Julieta. Ella es psicóloga, fue directora del Centro Ulloa de Asistencia a Víctimas de Terrorismo de Estado y Violaciones de Derechos Humanos, que perteneció a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. También supervisó la Dirección de Orientación, Acompañamiento, Protección a Víctimas del Ministerio Público Fiscal. Es docente de la Diplomatura de Salud Mental y Derechos Humanos, del UNPAS y Enclaves de la Asociación Civil. Es investigadora y docente en temas de infancia, niñez y derechos, y actualmente es la subsecretaria de Salud Mental, Consumos, Problemáticas y Violencias en el ámbito de la salud pública en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y ahí vienen llevando una experiencia que nos interesaba particularmente rescatar. Yo quiero igual, después de que Roxana haya leído, no puedo no hacerte la primera pregunta que habíamos pensado, y también muy cercanas al 24 de marzo, y con lo que eso implica, que nos puedas contar un poquito, aunque sea, de tu trabajo con respecto a visibilizar los delitos sexuales en el marco del terrorismo de Estado, sobre todo de la complicidad y no solo la complicidad, sino la actuación clave del sistema de salud o la corporación médica en los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, pero también los actuales. Y en esa clave, ¿qué aportes pensás que pueden hacer los feminismos respecto a la intersección entre derechos humanos y salud mental? Tenés el micrófono apagado, Juli. Y aparte tengo el micrófono apagado. Bueno, hola a todas, a todos. Algunos ya nos conocemos, otros nos estamos conociendo. Un gusto estar con ustedes. Y pensaba también, bueno, que las tres invitadas que fuimos a esta mesa de diálogo también tenemos alguna relación con la salud mental, ¿no? Luciana contaba su experiencia en el PREA del Esteves, y evidentemente la historia de la salud mental en la Argentina, bien entendida, bien llevada, y con una marca de origen muy importante, de una militancia de la salud mental en la Argentina muy importante, dejó marcas que después los derechos humanos pudieron también retomar en una historia que comenzó hace mucho tiempo y que yo creo que nos configura como el país con mejores condiciones una vez que asumen nuestros gobiernos nacionales y populares, sin lo cual no sería posible nada. Pero bueno, un país que configura de las mejores condiciones para hacer una transformación profunda de la salud mental y los modos de atención, los modos de cuidado, los modos de acompañamiento y las representaciones culturales que acompañan, ¿no? Las miradas sobre la salud mental, los consumos, que son otra fuente también de estigma y de padecimiento para las personas. Y bueno, esta historia de la salud mental me parece que fue también como generando un arribo en el campo de los derechos humanos, con la militancia de las madres, de las abuelas, y de muchos sobrevivientes de la dictadura, a los que no les gustaría seguramente que les digamos sobrevivientes, y no les gustaría que les digamos víctimas, porque bueno, son militantes, ¿no? En su mayor parte, por lo menos, son militantes de un periodo de nuestra historia, que bueno, que fueron perseguidos, perseguidas, detenidas, torturadas, asesinadas, robados sus niños. Y en ese marco, con la llegada de Néstor y de Cristina, como todos ya sabemos, esa historia de lucha de las madres
pudo dar un salto importante que configuró la política de derechos humanos y que hizo que todo un camino que se había iniciado ya previamente, que tenía que ver con la búsqueda de la verdad, sobre todo en la historia argentina. Hay un trabajo muy lindo de Laura Sobredo, que hoy actualmente dirige el Centro Ulloa, y de Ana Oberlin, que es una abogada que trabaja también temas muy interesantes vinculados al derecho al feminismo y viene de los derechos humanos, donde, bueno, ellas iban reconstruyendo una historia en la cual los sentidos que tuvo hablar de lo que pasó en la dictadura, ¿no? Hablar de lo que pasaba en los centros de detención, hablar de lo que implicaban las torturas, tuvo un sentido según el momento de la historia, y esto nos tiene que servir a todos los psicólogos, psicólogas y demás disciplinas para entender que hablar no es hablar en el aire, ¿no? Que hablar siempre tiene alguien al cual uno le habla. Yo eso lo aprendí con creces en los testimonios de los juicios por delitos de lesa humanidad, ¿no? A quién se le habla, qué es hablar, cuándo uno puede hablar, ¿no? Articular lenguaje no quiere decir construir un discurso, menos aún construir un relato. Pero bueno, en los diferentes momentos de la historia, hablar sobre lo que pasó en la dictadura argentina tenía diferentes sentidos. Ana Oberlin y Laura dicen que en determinado momento hablar implicaba reponer algo de los datos que se tenía sobre lo que había pasado en un periodo de la historia donde todavía buscábamos los cuerpos de nuestros compañeros, y por supuesto los hijos, que es una lucha que sigue todavía vigente, ¿no? También la de los cuerpos. También entonces en un momento inicial hablar tenía que ver con eso y se hablaba de eso. Ellas dicen hubo un segundo tiempo que se buscaba hacer justicia y ahí describir los delitos, en lo que a nivel internacional se había reconocido como delitos y en donde se marcaban los delitos de la dictadura. Y ellas dicen, bueno, hay un tercer tiempo que ellas también plantean, y nosotros creo que vamos a acompañar, que está atravesado también por lo que la lucha del movimiento de género fue incorporando también como posibilidades de reconocer como parte de los padecimientos y las violencias que tienen que ver con las violencias sexuales que la dictadura ejerció sobre el cuerpo de mujeres, de hombres y de otras identidades. Y entonces es bastante tardío la aparición en los relatos de las víctimas sobre los delitos sexuales, entre otras cosas, y es bastante tardío que se pueda identificar y reconocer los delitos sexuales no como parte homogénea de las torturas, sino como un delito específico, ¿no? Con toda su carga específica de violencia, bueno, de violencia no solo física, no solo corporal, sino también simbólica y vinculada a la identidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como un aspecto donde el género y la historia de la lucha de los derechos humanos encuentra como un punto, podemos decir, como de fuerza mutua, ¿no? Donde en el marco de una política de derechos humanos es posible también hablar de una de las formas de la violencia que tuvo el terrorismo de Estado, que tiene que ver con el cuerpo y el trato hacia las mujeres, y bueno, y también muchas jóvenes, ¿no? En ese marco, bueno, digamos, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, hay diferentes niveles de complicidad, por eso cuando decimos dictadura cívico-militar no solo hablamos del componente civil económico comprometido con la dictadura, sino también de otra cantidad de actores, entre los cuales podemos identificar también parte de los profesionales, de los médicos que asistían a los partos en los centros clandestinos, los cuales deben tener información que aún no han dicho, ¿no? Porque es increíble que a 45 años de historia todavía haya un aspecto tan corporativo de lo militar y lo civil en la que no aparezca información tan importante como, bueno, todos los hijos de nuestros compañeros que todavía no, digamos, no pudieron recuperar su identidad. Entonces, bueno, en relación a la salud, ahí hay una complicidad, hay algunos pocos, no tantos, pero algunos pocos médicos que han ido a juicio con algunas condenas, hay una cantidad de parteras, el rol de las parteras es un rol también muy importante, en el marco de lo que funcionaba en la Argentina como tráfico de niños, ¿no? Es, no sé, 5 veces, 10 veces más la cantidad de personas que
que tienen adopciones irregulares que los nietos apropiados. Los militares usaron una práctica frecuente en la Argentina, que era el tráfico de niños y de niñas. Y bueno, entonces pero bueno, también hay que reconocer, ¿no?, que, por ejemplo, en lo que hace a la salud mental, cuando inicia todo el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina a través de los organismos, tempranamente también se empieza a ver, bueno, qué rol puede cumplir una salud mental comprometida con su pueblo, con su historia, para generar condiciones que permitan dos cosas. Una es trabajar sobre los traumas que la dictadura dejó, en términos sociales y en términos singulares y en términos colectivos, y a la vez cómo la salud mental, en sentido amplio, podía aportar al proceso de memoria, verdad y justicia, no solo en términos de reparación de los daños, sino acompañar también en pronunciar, ¿no?, un discurso capaz de leer y reconocer parte de las violencias y las vulneraciones de derechos, y construir también un camino de esto que se llama de no repetición hacia adelante. Y en ese sentido, bueno, primero fue adentro de los organismos de derechos humanos, que también, imagínense, un militante, ¿no?, de los 70, que había estado detenido, que quería hablar sobre su historia, no solo sobre, digamos, lo que había vivido cuando estaba detenido, sino con lo que implicó, ¿no?, la dictadura en un sentido profundo, el corte en las vidas, y la interrupción de procesos colectivos de lucha, ¿no?, que es parte de lo más costoso para nuestra historia. De hecho, el otro día hablábamos con varias compañeras. Argentina tiene una historia de salud mental y de terapias vinculadas a lo grupal, de una potencia maravillosa. Tenemos personajes como Pillon Rivière, bastante denostados para el canon del psicoanálisis hegemónico en Argentina, grandes maestros, grandes teóricos, que no solo generaron experiencias de grupalidad, sino que teorizaron, generaron formación para profesionales, y bueno, esa generación estuvo interrumpida también por la dictadura, ¿no?, que es un buen momento para recuperar muchas de esas tradiciones en la clave de nuestra época, que seguramente va a incluir también, entre otras cosas, los feminismos, ¿no? Pensando la grupalidad como una manera también bastante propicia para pensar las prácticas en salud y salud mental en contextos de sociedades del capitalismo actual, ¿no?, que parte del daño que producen en términos de la subjetividad, hasta incluso en la constitución psíquica muchos están discutiendo, ¿no?, en algo mucho más temprano aún, tiene que ver con la precariedad del lazo al otro, ¿no?, que es algo constitutivo del psiquismo humano. Entonces, la posibilidad de pensar espacios de salud y de terapias vinculadas a la grupalidad, también formaría parte de lo que uno piensa como algo adecuado para esta época. Pero volviendo un poco, entonces, los espacios de salud mental en Argentina vinculados a los derechos humanos empezaron en el marco de los organismos, y con la llegada de Néstor y Cristina, y bueno, el impulso a los juicios y la derogación, ¿no?, de las leyes del olvido, empezaron de manera masiva los acompañamientos a víctimas testigos en los juicios de delitos de lesa humanidad, cientos y miles de personas transitando por los tribunales y contando las atrocidades que conocemos en parte, y que en parte nunca vamos a terminar de conocer, porque es inasible en términos simbólicos el nivel de crueldad que se pudo desplegar contra los argentinos, ¿no? En ese punto a mí me parece que hay algo muy importante para recuperar de esa tradición que sigue vigente y que sigue actual, y que hace también al trabajo con las violencias de género, y que es que la salud mental tuvo un ingreso al campo de la justicia y al trabajo respecto de las condiciones en que una víctima puede hablar, y las condiciones que la justicia tiene que construir para escuchar situaciones de violencia, que me parece que sin hacer una cuestión lineal de traslado de una escena a otra, porque se trata de situaciones diferentes, hay una experiencia acumulada muy valiosa que es importante trasvasar para prácticas en salud mental que puedan cumplir algunas de esas funciones, que de hecho cumplen, ¿no?, en muchos casos, y que nosotros insistimos desde hace mucho tiempo en decir que la salud mental, además de las prácticas de asistencia, con todo lo que hay que volver a pensar vinculado a la asistencia, por esto que decía Roxana, su vinculación con los esquemas diagnósticos, como decía Luciana, su relación con las comunidades, ¿no?, como yo mencionaba recién, los dispositivos.
además de la asistencia, la salud mental tiene una potencia maravillosa para producir procesos de acompañamiento. Y el acompañamiento sería otra intervención muy interesante, muy rica y de mucho impacto en términos de potencia de salud, ¿no? Y nosotros, entre otras cantidades y cantidades de cosas que pudimos construir en la pandemia y que vamos a tener que volver a desplegar con bastante intensidad, lamentablemente ahora, y hace un rato estaba viendo los números, 20.800 contagios, es la peor noticia que podríamos tener. Pero entre otras cosas, acompañamos el plan Detectar, que es el chequeo de síntomas de los barrios en la provincia de Buenos Aires, el resultado de los test en muchos casos, y bueno, ahí lo que eran prácticas de acompañamiento, claramente, y lo que pudimos en muchísimos casos es generar un ámbito de escucha, entre otras, para muchas mujeres, donde la dificultad de aislarse o de ir a un centro extrahospitalario no tenía que ver con el terror a entrar a un lugar cerrado, como todos habíamos imaginado, sino qué se iba a hacer con los hijos y las personas a cargo del cuidado, ¿no? Como decía Roxana, nuevamente, ¿no? Esa piedra tan difícil de mover, de la desigualdad social, la distribución desigual de los roles de cuidado, hacía de eso una de las mayores fuentes de sufrimiento. Julieta, ahí en ese sentido ya venías trayendo algunas mini experiencias de lo que vienen haciendo. Por ahí me parece que estaría bueno que puedas contarnos un poco qué es lo que vienen haciendo desde la subsecretaría, específicamente con salud mental, violencia y consumos, pero también pudiendo retomar qué rol tiene la ley de salud mental que ya tiene, la ley nacional que ya tiene 10 años, en también poder pensar un sistema nacional integrado de salud. ¿Y qué prácticas o cómo te imaginás, y desde la experiencia actual que estás protagonizando, cómo te imaginás incluir esos enfoques comunitarios y territoriales? Ahí recién tiraste alguna punta, pero tal vez querés profundizar un poco más cómo incluimos esos enfoques comunitarios en esta transformación que vienen proponiendo desde la subsecretaría. Nunca sé si es secretaría o subsecretaría y no quiero equivocarme. No, es que Vidal decidió sacar las secretarías, entonces quedaron todas subsecretarías, entre otras cosas maravillosas. A ver, es como largo porque tiene ciertas complejidades. Estamos en una provincia de 17 millones de habitantes, una provincia profundamente desigual y profundamente extensa, lo cual la construcción de una política requiere de un conjunto enorme de decisiones, de procesos de gestión y de saber que hay una heterogeneidad propia a la construcción de un sistema, ¿no? Que lo que yo puedo pensar para el conurbano bonaerense es diferente que lo que puedo pensar para la ciudad de La Plata y es diferente de lo que puedo pensar para alguna ciudad del interior de la provincia. Y eso es parte como de la identidad. De hecho, el logo de nuestra provincia es muy lindo porque tiene eso, tiene una identidad y tiene una heterogeneidad. Y para nosotros, en el momento de pensar salud mental, eso más que un déficit es un elemento muy enriquecedor, ¿no? Pero muy complejo en términos de construcción de una propuesta de gestión. Pero la salud está centrada en las instituciones. Entonces el manicomio centra sus procesos de atención según sus lógicas. Los hospitales generan sus circuitos de atención según sus lógicas, sus cánones, sus divisiones estatutarias, las tradiciones, etc. El primer nivel, según también una lógica de dependencia que es diferente. Nosotros tenemos dispositivos más propios del primer nivel que son provinciales, que son los CPA, algunas comunidades terapéuticas, algunos centros de día. Y en general todos centran su proyecto, digamos, institucional, sus formas de habitar los procesos de atención de la salud, sus procedimientos, sus horarios, de acuerdo a las instituciones y a veces de acuerdo a las necesidades de sus trabajadores, no en un sentido equitativo, ¿no? Porque es bastante liberal también la lógica de las profesiones del sistema de salud. Entonces a las 12 del mediodía, yo no sé qué ha ocurrido,
el sistema público de salud que cierra, ¿no? Una cosa que no debe dejar de asombrarnos nunca, ¿no? Pero está totalmente naturalizada. Entonces, nosotros vamos hacia la construcción de un sistema de salud en general, esto como ministerio, nosotros como salud mental, que esté centrado en los derechos de las personas. Y eso implica entonces repensar toda la lógica del sistema, ¿no? Y ahí vamos con un concepto que tiene que ver con la continuidad de los cuidados. Si uno piensa cualquier situación de salud mental, tiene que tener construido como un sistema de salud, un sistema solidario, un sistema integrado, un sistema equitativo, un sistema con justicia social, un sistema de cara al pueblo, que pueda tener sus niveles de complejidad según lo que cada persona, también en sus diferentes momentos de vida, porque no nos pasa lo mismo en todos los momentos de nuestras vidas, puede ir necesitando, ¿no? Y entonces el sistema tiene que estar compuesto no tanto en términos de sus propias necesidades como sistema, y además encima está recontrafragmentado, entonces son por las necesidades de cada fragmento del sistema, sino pensando en la trayectoria que el sistema de salud puede ofrecer a las personas que pueden necesitar de él. Entonces, eso es uno de los aspectos más importantes. Para nosotros eso implica la reforma de muchas cuestiones. Entre otras, y en cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, y en cumplimiento de nuestros principios políticos, y esto nos gusta decirlo una y otra vez, nosotros formamos parte de una tradición militante de muchísimos años, que nos enorgullece mucho, que no nos ha impedido formarnos también en nuestras disciplinas y en nuestras teorías, y que asumimos los cargos que asumimos por eso, por nuestro compromiso político, y porque entendemos que forma parte del aporte que en esta etapa de la historia hay que hacer, y hay que hacer en el gobierno de Axel y en el gobierno nacional. Pero entonces, de acuerdo también a nuestros principios políticos de igualdad, de restitución de derechos, de dignidad, es que uno de los capítulos importantes de la transformación de la salud mental en la provincia tiene que ver con la construcción de una provincia libre de manicomio. Por supuesto que eso se refleja además en una ley nacional y además en un conjunto de tratados, ¿no? Como que no es que es una ocurrencia argentina. Y bueno, eso daría para una charla mucho más larga. Nosotros ya tomamos la decisión de que ese proceso ha iniciado en la provincia de Buenos Aires, hay un cierre definitivo del ingreso a todos los pabellones de crónicos en la provincia, la construcción a lo largo de muchos meses de proyectos de transformación por cada uno de los hospitales, uno de ellos es el Hospital Esteves, que mencionaba Luciana, un hospital de mujeres, hasta ahora, los hospitales van a dejar de ser de mujeres y de hombres. Sepan que estamos todavía en una provincia que hay hospitales de mujeres y hospitales de hombres, una cosa asombrosa, asombrosa. De hecho, el avance era que iba a ser mixto, hasta que en un momento dijimos, bueno, pero mixto ya también es una palabra viejísima, ¿no? Bueno, los proyectos son proyectos hermosos, son proyectos que van a requerir un tiempo de desarrollo, pues son proyectos muy profundos, que tienen componentes sanitarios, pero que también tienen componentes de vivienda, componentes culturales. Todos los hospitales neuropsiquiátricos públicos van a tener un espacio de memoria, donde plantamos en la Semana de la Memoria los árboles del Plantamos Memoria, como un primer paso también en ese recorrido. Y que van a tener también espacios, decía, culturales, socioproductivos. De hecho el Esteve está trabajando inicialmente en algunos proyectos, y que van a transformar los lugares de encierro, que fueron esos lugares que sus comunidades en general no conocen, en lugares abiertos, o sea, de ser el lugar donde se recluyeron a las personas con padecimiento y que las han cronificado y dañado en su dignidad, a ellas y a nosotros, porque después de recorrer los neuropsiquiátricos públicos hay una ofensa a todos, ¿no? En la coexistencia con esas instituciones. Bueno, el proyecto es, más allá de todos los aspectos técnicos que son un montón, y son importantes, y son necesarios, por eso son proyectos muy extensos, que tuvieron muchos meses de revisión, y que además hay una mesa interministerial en jefatura de gabinete que lo está trabajando. Son proyectos que van a transformar de esos lugares que se destinaron para el encierro, lugares que se abran a sus comunidades para que sean de los mejores lugares que la salud pueda tener para esos barrios.
Pero junto a eso, para nosotros la transformación de los neuropsiquiátricos, con toda la complejidad que esto lleva, es un elemento dinamizador de una transformación mucho más profunda, que es la transformación del sistema, ¿no? Y entonces ahí entran a jugar también el rol de los hospitales generales, el rol del primer nivel de atención, y más allá de cómo se distribuye, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, no sé, a mí ya cada vez me tiene más cansado. Igual hay que pensar las complejidades, por supuesto, y el rol de cada uno, eso es muy importante, el rol de cada uno en el marco de un sistema solidario, porque si cada uno piensa su rol es vinculado al otro, no está pensando su rol. Si el hospital, para atender la urgencia en salud mental, no está pensando la relación que tiene establecida con los dispositivos de base comunitaria y dedica parte de su tiempo a la construcción de esa relación, si no está pensando en eso, no está pensando en su rol. Porque entonces va a llegar siempre la urgencia de la nada, del policía a la guardia, y de la guardia no va a saber qué hacer. Y después se va quedando en el hospital, como tenemos en los hospitales generales, pacientes crónicos un montón de tiempo, que también es un elemento importante a incluir. Pero bueno, además de los niveles y las complejidades, y la relación con los niveles, hay que trabajar mucho la cuestión de la accesibilidad. Para nosotros es como las dos caras de una moneda. Hablar del derecho a la salud tiene que estar todo el tiempo en revisión. ¿Cuáles son los accesos? Y los accesos no es solo si está cerca, que en general no están, si tiene lugar para ser atendido, si tiene lista de espera, sino con qué lenguaje, con qué mirada, hasta con qué fachada institucional presentamos los espacios de salud mental para que sean espacios que no reproduzcan estigmas, sino que te inviten a algo que la salud mental tiene que poder producir, y que es el alojamiento subjetivo, sobre todo en periodos como estos, con los niveles de pobreza que tenemos. Hay un impacto y va a haber un impacto en la salud mental que nosotros no podemos solamente atender en términos de sus síntomas, sino comprender en sociedades, ¿no? Que la pandemia no nos ha permitido hacer lo que veníamos a hacer, que era poder redistribuir por lo menos un poco más el ingreso. Y bueno, vamos a tener que construir cada vez más cuidados, como dice Roxana, es una palabra para nosotros muy importante y que no implica anular la autonomía, ¿no? Al revés, no tiene nada que ver con lo tutelar. Y alojamiento amoroso para la atención. Bueno, no sé, ya estamos en tiempo, pero... No, sí, bueno, súper interesante, me parece, ahí leí un poquito el grupo, el chat de YouTube y había compañeras diciendo, bueno, qué emocionante tener una compañera hablando, que está en un espacio de decisión actualmente, hablando desde una perspectiva territorial y de derechos humanos, ¿no? Me parece que también cuando pensamos discutir un sistema nacional integrado de salud y discutirlo en clave feminista es porque pensamos que tenemos las condiciones de oportunidad para discutirlo, porque tenemos compañeras que están en esos espacios y con las que podemos dialogar, ¿no? Me parece que nada, es algo muy, muy valorable. No sé si quieren mandar algunas preguntas y que Belu las retome. Yo un poco y por ahí tal vez Roxana, Luciana quieren decir algo. Sé que Julieta se tenía que ir ahora tempranito, pero me parece que de lo que salió del día de hoy, salieron varias cosas interesantes. Sobre todo me parece que esto último que decía Julieta de poder pensar un sistema nacional integrado de salud, pero que lo pensemos desde la perspectiva y la trayectoria de las personas, y no tanto de cómo modificamos el sistema, sino más bien qué trayectoria tienen esas personas, que se centren en eso y que acompañemos, modifiquemos el sistema para que pueda acompañar esa trayectoria, ¿no? Y que para eso, también como decía Roxana, va a ser necesaria la articulación con otros organismos del Estado, que si nosotras pensamos que la cuestión de los cuidados es algo que está en el centro de la escena y que tenemos que poder abordarlo, más vale que no va a ser solamente de construir un sistema nacional integrado de salud, sino que vamos a tener que articular con todo el resto de los ministerios, con Desarrollo Social, con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, con la ANSES, bueno, un montón de cosas que requieren
desburocratizar mucho el Estado y también poner en el centro de la escena a las personas, las trayectorias, pensando también en una perspectiva, como decía Julieta, una perspectiva de construir igualdad o disminuir las desigualdades y también abonar por la justicia social. Y que eso es imposible de pensar si no lo hacemos articulado con las organizaciones sociales y con los territorios. Así que me parece que salieron cosas súper interesantes. No sé, Belu, si vos tenés ahí alguna pregunta. Sí, por ahí, mientras volvemos a invitar a que hagan alguna pregunta, hay una ahí dando vueltas, pero si alguien más quiere poner, yo decirles que me llevo 3 cosas en la cabeza, o sea, me llevo un montón, pero principalmente me quedó resonando un montón esto de pensar quiénes no están pudiendo soplar o por quiénes tenemos que empezar a soplar, y después esta forma de cambiar la pregunta que traía Roxana, de bueno, cambiar la pregunta de si se cuidan, bueno, estamos generando las condiciones para que las personas puedan cuidarse, esto de pensar el sistema de cuidados, y por supuesto, bueno, la tarea enorme que trae Julieta de pensar un sistema centrado en los derechos, es la verdad que son cosas que me quedan resonando y tareas que me parece que son enormes, pero que las vamos a poder ir construyendo en el cotidiano. Bueno, acá en el chat hay una pregunta que es ¿cómo construir una salud feminista, transfeminista, sin equipos de salud que lo sean? O sea, los y las profesionales de la salud debemos sentir y practicar de manera feminista y transfeminista. ¿Cómo podemos construirlo de esa manera si los y las profesionales quizás no lo son o no lo somos? Puedo empezar a ensayar una respuesta, mis compañeras se suman. A mí me parece que si quienes están compartiendo este espacio es porque compartimos alguna noción, ¿sí?, del mundo, y alguna vez un compañero en un congreso de derechos humanos me lo dijo hasta recién: nos tocó estar del lado de los que luchan, como diciendo, nos tocó estar de este lado, ya está, digo, y en cada espacio que estás vas a desplegar las estrategias que estás a tu alcance para luchar por esos derechos. Entonces me parece que en ese sentido los feminismos son unos grandes lentes violetas, solemos decir, los transfeminismos o arcoíris o multicolores o la huipala, ¿no? De los pueblos indígenas, son unos lentes que una vez que te los pones vas a detectar la desigualdad donde antes no la veías. ¿Sí? No sé, el otro día mi compañero dijo muy asombrado: mirá, una banda rock de todas chicas, y mi nena de 5 años en ese momento le dijo: ¿y qué es lo que te llama la atención? Digo, hay también procesos y generaciones, y hay momentos históricos que nos van a ir empujando a más y más cambios. Me parece que poder sentir comodidad, digamos, de evitar eso, reconocer, no lo vi. ¿Sí? Yo, si tengo que contar todos los fracasos que tuve en salud, podría dar 3 ciclos seguidos de todas las cosas que hice mal. Sí, porque no lo vi en su momento o no me di cuenta. Digo, trabajando en el Esteves, yo fui a enseñar guión radiofónico. ¿Qué? Las mujeres que estaban ahí querían hablar, querían recuperar sus voces, sus memorias, y yo quería explicarles Pisa Loc 1. Digo, erradísima, pero me parece clave es tener los poros así bien abiertos, ¿sí? Permitirse permear, permitirse discutir y permitirnos marcar unas cosas sin que eso nos enemiste, ¿sí? Y poder marcar una frase de un compañero, poder marcar algo en una política: che, mira que acá faltó esto, ojo que dijiste tal palabra en lugar de otra, mira que esto puede sonar gordofóbico, no sé, lo que fuera, pero poder permitirnos marcar y que eso nos duela, que eso nos permita crecer, porque si no, bueno, no decimos nada. Entonces, por supuesto que tienen que
transformarse la formación de los equipos de salud y en eso también, por eso es en marcha muy fuerte. Hay un stencil que dice cuántas autoras leíste, cuántas autoras tiene esta cátedra, ¿no? Y ni que hablar de la producción teórica trans travesti que está más invisibilizada aún. ¿Cuántos autores y autoras marrones, indígenas, afro, migrantes tenemos en nuestras formaciones? Entonces me parece que por ahí la clave un poco tiene que ver con la sensibilidad, con que un poco lo que pasa a los demás como si nos pasara y ponernos esos lentes y empezar a detectarla, que ya lo venimos detectando y si estamos en este espacio es porque una sensibilidad ya se abrió, hay un mundo posible. Bueno, permitir sumergirnos un poco más. Quiero retomar lo que dice Luciana, digo, somos parte del problema, tal cual, digo, en un montón de oportunidades no vimos, ¿sí? Digo, no leíamos como vulneraciones, digamos, en clave de violencia por motivos de género en el 2010, las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres internadas, y hoy sí lo estamos pudiendo ver de ese modo, ¿sí? Y estamos trabajando, digo, acompañando, digo, en parte, por supuesto, el proceso que mencionaba Julieta de transformación institucional de los hospitales psiquiátricos en la provincia de Buenos Aires y en particular en el Hospital Esteves, continuando con un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, pero justamente que hace el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres internadas. Y también contarles, digo, la sigo a Luciana de nuevo, una anécdota chiquita. Hasta hace un tiempito, mi hija menor, que tiene 10 años, le encanta jugar al fútbol. No entrenar, jugar, se suma a los partidos, ¿no? En la escuela a la que iba en Bariloche, todo el tiempo la mandaban al arco, ¿no? Porque se suponía que no sabía jugar. Acá en la Plaza 25 de Agosto de Villa Ortúzar se la pasa sumándose a los partidos y juega, digo, con la banda de pibas y pibes, bueno, como iguales, ¿no? Digo, son procesos de transformación, o sea, somos parte del problema, pero también podemos ser parte del proceso de transformación. Y me parece también que estamos por ahí en un momento donde pueden, no sé si la palabra es sintetizarse porque es una palabra un poco vieja, pero bueno, que la usamos, muchas experiencias que se construyeron con muchos años, ¿no? de tiempo, de probar, de ensayar. Nosotros, digamos, con la llegada a la provincia de Buenos Aires, muchos de nosotros venimos de la experiencia porteña, de ese pañuelito pequeño de nuestro país, y realmente se conoce muy poco la provincia de Buenos Aires, muy poco, muy poco. Se conoce muy poco la enorme trayectoria y experiencia que tienen los equipos de externación en los neuropsiquiátricos públicos. Incluso se conocen poco entre ellos. Y la verdad que lo que nosotros encontramos es una riqueza de experiencias, de conocimientos, de conceptualizaciones y de saber hacer, no solamente para cerrar los manicomios, sino para lo que es mucho más difícil, que es cómo construir una vida en comunidad fuera de los manicomios, ¿no? Y entonces me parece que en ese punto hay, ¿no? como muchas trayectorias que por lo menos para nosotros en las funciones complejas que nos toca ocupar ahora, que siempre a uno le queda grande, ¿no? Pero tenemos la fortuna de habernos encontrado con todo eso, ¿no? Bueno, yo la veo a Roxana, hay mucha historia, también en muchos compañeros que hicieron este camino de poder llegar a un 2020, no sin los manicomios, pero por lo menos con la decisión de que eso va a formar parte de la historia y nunca más de un futuro en el que nos podamos reflejar, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia del Esteves es una de las experiencias más importantes, por eso la persona que coordinó 20 años el PREA, que es el programa que mencionaba Luciana, hoy es la directora de ese hospital. Es algo bastante atípico para las tradiciones hospitalarias, alguien como María Rosa, que nos enorgullece mucho, nos da mucha alegría que ella pueda hacer, y bueno, por eso lo decidimos así. La directora asociada del Hospital Esteves es una socióloga, algo bastante atípico también para nuestro sistema sanitario, y más para los manicomios, imagínense.
Bueno, y así los directores de los hospitales, para nosotros son compañeros en esta construcción, que no son, como decimos siempre, decisiones administrativas o completar los casilleros de los ravioles de los cargos, sino que pensamos realmente como una experiencia colectiva muy intensa, que va recogiendo también otras experiencias. Bueno, el colectivo sobre consumos es otro de los grupos, ¿no? Que también viene trabajando de una manera muy linda, ¿no? En cómo repensar los temas vinculados a los consumos, y así podríamos enumerar muchos colectivos con los cuales se está haciendo esta transformación, incluso en un momento de pandemia tan complejo como el que vivimos, ¿no? Pero que bueno, también sacudió al sistema de salud, ¿no? Lo sacó un poco de la fijeza de sus rutinas, de sus prácticas, de su ombligismo, lo sacudió, pero que no lo sacuda del todo, ¿no? La única preocupación que estamos teniendo ahora es que no nos sacude del todo. Así que cuidémonos todos y todas, chicos. Bueno, por ahí vamos a ir cerrando, porque sabemos que las invitadas también tienen que irse, y la verdad que fue súper interesante, les agradecemos un montón el tiempo y sus aportes. Les leo cortito, 2 cositas acá que les fueron poniendo, comentaban lo increíbles de sus intervenciones y lo valiosas que son como compañeras, y por ahí poner acá en palabras de Clary Fariño, que dice: gracias por traernos estas reflexiones que permiten pensar las prácticas concretas y que nos dan un espacio donde pensar ese pasaje de lo teórico conceptual a la intervención concreta. Y acá también para Julieta, donde está acá: apoyo total a esta gestión por su compromiso de la Ley de Salud Mental, y te invitan a ir al barrio. Así que bueno, les agradecemos también a los que, y a las y a les que estuvieron ahí compartiendo con nosotros este tiempo. Y por último, les invitamos el martes que viene al próximo encuentro, que el eje que también va a unificar todas estas discusiones y estos diálogos va a ser el rol de los sindicatos y las obras sociales, ¿sí? En este camino hacia un sistema único e integrado de salud. Así que, bueno, si nadie quiere decir más nada, la saludamos. No sé si Tefi quiere agregar algo más. No, muchísimas gracias. Me parece que estuvo muy bueno este primer encuentro y que tengo ganas de que sean los siguientes para seguir discutiendo y para seguir abriendo preguntas sobre todo. Gracias por sumarse, son 3 genias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.